Buenos días, mis hermanos. Un saludo muy especial para todos mis hermanos en Popayán, en Cartagena, en Bogotá, en El Nido. Que el Señor los guarde y los bendiga. Hoy, domingo 12 de abril del 2020. Alabamos el nombre del Señor porque otra vez nos permite estar juntos, bueno, en nuestros hogares, escuchando esta enseñanza de escuela dominical. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema, pero antes quisiera, mis hermanos, que oráramos al Señor, dispusiéramos nuestra mente y nuestro corazón para entender esta enseñanza, esta clase de escuela dominical. Les pido que inclinemos nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos y busquemos al Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre amado, Señor, santificamos tu nombre en esta hora y alabamos tu nombre y te rogamos, Señor, que seas tú tomando la dirección y el control de este día en nuestros hogares, en cada familia. Permite, Dios, que todo lo que hagamos sea para tu honra, para la gloria de tu nombre. También bendice esta hora, esta escuela dominical. Permite que esta nueva enseñanza que vamos a estar comenzando el día de hoy sea para, Señor, edificar a tu iglesia, a tu pueblo, y para que todos aprendamos de qué manera, como hijos tuyos, debemos acercarnos a ti, a adorar tu santo nombre, Señor. Que es un tema muy importante para nosotros, Dios. Por eso rogamos que tu Santo Espíritu nos ilumine a cada uno de nosotros, nos dé entendimiento, nos ayude a comprender estas palabras que vamos a estar aprendiendo, estas enseñanzas desde tu palabra que vamos a estar aprendiendo en estos domingos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y gracias por permitirnos usar este medio, un medio digital, para poder compartir en estos días de cuarentena. Gracias por cuidar a las familias, a cada uno de nosotros. Bendecimos tu santo nombre en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así es, hermanos, buenos días. Entonces, les decía que vamos a comenzar un tema por estos domingos, 3 o 4 domingos. Vamos a estar hablando de la adoración a Dios, lo que aparece allí en la diapositiva, el título, basados en la Confesión de Fe Bautista de 1689, que es lo que venimos estudiando en este espacio del domingo. Y hoy vamos a hablar de la verdadera adoración y también vamos a estar hablando del día de reposo. Hoy vamos a hacer una introducción en este día, domingo. No vamos a abarcar mucho de la adoración, pero sí vamos a hacer una introducción para que nos sirva de base para lo que viene de la enseñanza en estos domingos. Entonces, hermanos, le pido que busquemos, que saquemos nuestras Biblias, que estemos muy atentos a los textos para poder comprender lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Muy bien, para ver este tema yo quisiera que otra vez revisáramos el último tema que nosotros expusimos en la anterior enseñanza sobre la ley de Dios, sobre la ley ceremonial específicamente. Y yo hago una pregunta aquí, y la pregunta es, ¿cuál fue el motivo de todas las ceremonias, sacrificios, fiestas y de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Y la respuesta que pongo es que cada detalle de la ley ceremonial del Antiguo Testamento apuntaba como una señal, como una sombra, como un tipo hacia Cristo. Toda la ley ceremonial se cumplió en Cristo, que esa fue la enseñanza que les di a ustedes la semana pasada. Pero yo quiero, como el título lo dice de esta diapositiva, hablar sobre la adoración y la ley ceremonial. Porque ya se cumplió claramente la ley ceremonial en Cristo. Como yo les decía, ya no tenemos que hacer todo lo que esos rituales, la ley ceremonial, todas esas cosas exigían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí lo pongo en el párrafo de la mitad, dice Cristo, porque Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es nuestro sacerdote, Cristo es nuestro altar, Cristo es nuestra ofrenda por nuestros pecados. Cristo es el segundo Adán, Él es el templo, el siervo Israel, bueno, y mucho más. Pero esto es para comprender que ahora en Cristo se cumple completamente la ley ceremonial. Y ahí explico cómo es que todos entonces esos creyentes del Antiguo Testamento, de la antigüedad, se salvaron. Moisés, Abraham, todos ellos se salvaron por el Cristo que tenía que venir. Así como nos salvamos a nosotros. Nosotros nos salvamos por el Cristo que ya vino, por el Mesías que ya vino. Si miramos este texto que aparece allí en Hebreos 11, 24 al 26, ahí notamos lo que dice en Hebreos 11. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande,
Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, aquí es el ejemplo de Moisés. Él prefirió salir de entre los egipcios. Él hubiera podido tener una vida de acuerdo a todos los gustos, a todos los deseos, satisfaciendo todos los deseos como egipcio. Pero él rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque él ve mayor riqueza en el sufrimiento de Cristo que los tesoros que tenían los egipcios. Y él por eso tenía su mirada puesta, aunque era que el Mesías no había venido, pero él tenía su mirada puesta en el galardón, en Cristo Jesús. Eso nos enseña Hebreos 11. Los invito a que estemos mirando Hebreos 11, que nos dice mucho de cómo se salvaron en la antigüedad. Y hoy nosotros, a ese Cristo también que vino hace 2000 años, hoy somos salvos por ese Mesías que vino. Entonces, hermanos, eso nos lleva para concluir este primer espacio de esta manera. Entonces, como la ley ceremonial se cumplió, entonces por ese motivo no puede haber lugar para una verdadera adoración a Cristo. No puede haber lugar en la verdadera adoración a Cristo de edificios como el templo. Ya no es necesario el templo. O de vestiduras como las que usaban los sacerdotes en ese entonces, o de las mismas ceremonias o las fiestas, o todas las acciones que tenían un contenido de salvación. Ya no hay lugar en la adoración hoy en día, en la iglesia de hoy, para esas cosas. La única excepción son obviamente la cena del Señor y el bautismo de creyentes, porque ambas ordenanzas fueron instituidas por Cristo mismo, mirando a lo que ya tuvo lugar en la cruz del Calvario, que es la cena del Señor prefigura esto, es la ordenanza de nuestro Señor, y también mirando a la conversión de los creyentes. Entonces, en la adoración no necesitamos ninguna otra señal adicional. Vamos entonces a mirar de esta ley ceremonial, que aunque la ley ceremonial fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, eso no significa que ya no tenga valor. El hecho de que nosotros no tengamos que repetir o usar todos esos señales, esos signos del Antiguo Testamento, porque ya se cumplieron en Cristo, no significa que no haya valor en esa ley, en la ley ceremonial, en la ley ritual. Hay dos valores que se trasladan, que son aplicables a la iglesia de hoy de la ley ceremonial en el Antiguo Testamento. Hoy tienen significado para nosotros y cuando tienen ese significado nos enseñan cómo adorar. Entonces el primero de ellos es que la ley ceremonial nos ayuda a valorar la adoración como algo sagrado. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y lee las historias y lee los relatos que aparecen allí de cómo era que Dios exigía ser adorado y cómo el pueblo adoraba, eso nos muestra que la adoración a Dios es algo sagrado. No puede ser algo descuidado, algo irreverente, sino algo sagrado. Nos muestra la santidad de Dios. Y en segundo lugar, el segundo valor es que nos muestra que Dios considera muy seriamente el pecado y al mismo tiempo su disposición para perdonarnos. Y es porque, claro, cuando uno ve el propósito de la ley ceremonial, todo lo que apuntaba a un Salvador, ¿sí? Entonces todo eso que ocurrió durante bastante tiempo nos muestra cómo Dios considera muy en serio el pecado, muy en serio también el tema del perdón. Bueno, hermanos, esos son los dos valores que vamos a explorar el día de hoy. Solamente los vamos a mirar y para ir poniendo una base sobre por qué o sobre cuál es la verdadera adoración del pueblo de hoy en día, de la iglesia de Dios. Continuemos. Entonces, en el primer valor, que es que la ley ceremonial nos ayuda a valorar la adoración como algo sagrado, nos muestra la santidad de Dios. Yo quisiera que exploremos esta pregunta. El detalle de la ley, ese detalle que vemos,
¿qué nos dice? Y así tenemos nosotros que aprender a leer la escritura. ¿Qué es lo que nos dice ese detalle? Yo sé que la ley ceremonial ya no aplica, yo sé que la ley ceremonial ya no tiene cabida hoy en día porque fue cumplida en Cristo. Entonces, ¿qué nos dice esa ley a nosotros? Igual pasa con la ley nacional, ya no está vigente. Eran reglas muy específicas para el pueblo de Dios en ese entonces. Pero ¿qué nos dice eso de Dios? Entonces, en esta diapositiva vemos esa pregunta. ¿Qué nos dice esa ley ceremonial? Y entonces la respuesta que tenemos cuando leemos la Biblia y leemos los textos que vamos a mirar algunos del Antiguo Testamento, lo que nos dice, y lo vamos a repetir varias veces, es como si Dios estuviera hablando al pueblo, nos estuviera diciendo, yo soy un Dios santo. No debéis venir a mi presencia de forma descuidada. Es decir, Dios nos dice, nunca se acerquen a mí de forma descuidada. No vengan ante mí de forma irreverente, de forma descuidada. Eso es lo que nos dice. Miremos los textos. Por ejemplo, está Levíticos 10, del 1 al 3. Sabemos esta historia, la historia de Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón. Aarón el sacerdote y Nadab y Abiú siendo preparados por mucho tiempo como sacerdotes. Crecieron entre el pueblo con ese propósito, con esa función y fueron enseñados en detalle de cómo ellos debían acercarse a Dios. Ellos aprendieron cómo debían tomar el incensario, cómo debían poner el fuego, qué fuego debían poner y cómo debían hacer todas esas cosas al acercarse a Dios. Eran jóvenes, pero estaban ya preparados. Pero esta es una historia triste, hermanos, porque dice acá que Nadab y Abiú, leámoslo, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová, y aquí es donde viene algo interesante, fuego extraño. Y miren esta palabra, que él nunca les mandó. Ellos hicieron algo, se acercaron a la presencia de Dios de forma descuidada, porque hicieron algo que Dios nunca les mandó. Y dice que entonces salió fuego de delante de Dios, de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, esto es lo que dice Dios. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice la Biblia allí que Aarón cayó. No dijo nada, no tenía nada que decir. Ya Dios había sido muy claro de la manera como se tenían que acercar. Claro, nosotros ya no usamos incienso, hermanos. No podemos tomar Levítico 10 y decir vamos a usar incienso porque es que es lo que Dios quiere. No, porque todo eso prefiguraba el cómo nos acercábamos a Dios a través de muchas formas, muchas sombras. Entonces, pero hoy nos acercamos a Dios a través del Hijo. Por eso en Juan 14:6 el Hijo dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de él, de Cristo, el sumo sacerdote, nosotros nos acercamos al Padre. Pero mire, hermanos, eso cambió, por supuesto. Ya no nos acercamos como Nadab y Abiú se están acercando a Dios. Pero eso no significa, como muchos dan a entender, que como ahora nos acercamos a través del Hijo, a través de Cristo, porque Él es el mediador, muchos dan a entender que eso significa que nos podemos acercar a Dios de cualquier manera. Muchos piensan que nos podemos acercar a Dios de una manera descuidada, de una manera incluso irreverente, simplemente porque aparentemente ellos ven como que el Mesías que vino, que es el mediador, el sumo sacerdote, nos da esa libertad. Y eso no es cierto, hermanos. Dios es el mismo siempre, antes, en la antigüedad, en la eternidad, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el futuro. Dios siempre ha sido el mismo. Dios no cambia. Dios es inmutable. Y Él todavía nos exige que los que se acercan, en los que se acercan a Él, Él se santificará. Y en la presencia de todo el pueblo Él será glorificado, mis hermanos. Miremos un segundo ejemplo, hermanos, que es el ejemplo de Usa. Miren aquí, cambió la imagen y aparece ahora Usa. Esta es una historia bastante triste también. Y es cuando estaba David. Miremos allí en 2 de Samuel, capítulo 6. El título es David intenta llevar el arca a Jerusalén. En 2 de Samuel 6, yo voy a leer del versículo 1 al 3 y ya miramos algunos otros. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá
con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Estamos en 2 de Samuel 6. Y dice el versículo 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Entonces, esto es lo que dice la palabra, que ellos pusieron el arca sobre un carro nuevo. Entonces vamos empezando a encontrar cosas que no están bien. Porque Números capítulo 4, del verso 5 al 6 y el verso 15, pues no los vamos a leer en este momento, pero ahí los dejo para que ustedes lo lean. Les voy a decir qué dice. Eran los instructivos de cómo ellos debían trasladar el campamento, cómo debían trasladar cada objeto cuando hacían el traslado del campamento. En este caso están trasladando el arca y debían haber seguido las instrucciones. Entonces, nosotros encontramos primero aquí que lo que hizo Usa y Agio, que eran los hijos de Abinadab y los encargados de llevar el arca, lo primero que hicieron fue poner un carro nuevo. Resulta que, claro, el carro nuevo está siendo llevado por bueyes, por animales. Estos bueyes eran los que llevaban este carro. Pero la primera pregunta es: ¿qué fue lo que mandó Dios? Cuando miramos Números capítulo 4, versos 5 y 6, dice allí la palabra del Señor: cuando haya que mudarse del campamento, vendrá Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Dice el verso 5, el arca del testimonio. Dice, perdóneme, voy a leer desde el 4, mis hermanos, perdóneme, en Números capítulo 4, voy a leer desde el 4. Dice: el oficio de los hijos de Coat, que será el oficio en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. O sea, los que tenían que hacer esta labor eran los hijos de Coat. Y entonces dice: cuando haya que mudarse, otra vez el versículo que leí, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Verso 6. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. O sea, tenían que ponerle las varas. ¿Y por qué ponían las varas? Si vamos al verso 15, el verso 15 dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. O sea, ellos tenían que llevarlos en las varas, en sus hombros, tenían que llevar el arca. Dice: pero no tocarán cosa santa, dice allí el versículo que estamos leyendo en Números. Dice: no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces, claro, cuando nosotros leemos ahora en 2 de Samuel que ellos pusieron el arca sobre un carro nuevo que estaba siendo llevado por bueyes, ya vemos una primera inconsistencia. Luego vemos, dice allí otra vez, volvamos hermanos a 2 de Samuel capítulo 6, y luego vemos que dice en 2 de Samuel capítulo 6, ya estamos allí, el verso 6 y el verso 7, cuando llegaron a la era de Nacón, dice: Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Claro, pues lo lógico es que si un buey tropieza y se va a caer el arca, pues la buena intención y la mejor intención de Usa fue extender su mano para que el arca no se cayera. Es lo que dice allí. Miremos ahora el verso 7. Dice allí: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Es decir, lo que Usa veía él mismo que estaba haciendo al tratar de sostener el arca, para él era una buena intención, para él era algo bueno. Pero para Dios lo que Usa hizo fue ofensivo. Y él hirió y mató a Usa. Y dice allí: por aquella temeridad. O sea, realmente él fue temerario al hacer algo que Dios no había ordenado. Y eso que no había ordenado era no solamente la forma de llevar el arca, sino también tocarla. Y por eso murió junto al arca de Dios. Allí murió Usa.
Entonces esto nos enseña, otra vez, hermanos, este valor de la ley ceremonial, ¿sí? Nos enseña, es como si Dios nos estuviera diciendo, soy un Dios santo, no debéis venir ante mi presencia de forma descuidada. Claro, nosotros ya el arca no la tenemos, no usamos el arca, nos acercamos a través del Hijo, a través de Cristo. Pero esto nos muestra cómo es Dios de serio en este asunto. No podemos acercarnos y ser temerarios, acercarnos a Dios de una manera descuidada, porque la ira de Dios se enciende. Vamos a mirar el siguiente ejemplo, mis hermanos, que es el ejemplo del rey Saúl. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la historia en 1 Samuel 13, del 8 al 14. Es una historia larga, pero lo que quiero que miremos son las palabras resaltadas que puse en el texto, ¿sí? Recuerden que estaba en Samuel y ellos estaban esperando, perdón, estaba Saúl y estaban esperando a Samuel para que él los bendijera, para que ellos pudieran entrar en batalla, ¿sí? Contra los filisteos, y allí en Gilgal. Pero Samuel le había pedido a Saúl que esperara unos días, 7 días, conforme pues el plazo para que él llegara y él hiciera esa labor. Y dice allí que entonces lo que ocurrió en la historia es que el pueblo empezaron a pasar los 7 días y Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo empezó a desertar, empezó a huir. Entonces Saúl, muy proactivo, claro, él dijo, mi pueblo se está yendo. Entonces dijo, a ver, tráiganme, dice allí, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él mismo, sin ser un sacerdote, sin ser Samuel, él ofrece el holocausto. Y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, que fue ese día séptimo, por la prisa de él, llegó Samuel. Samuel venía y Saúl salió a recibirle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Mira la pregunta allí, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo, y los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Miren, o sea, ya venían a atacarnos, Samuel, y yo pues simplemente actué lógicamente, actué de una manera, pues hice algo bueno, porque me van a atacar, y lo importante es pues hacer ya el sacrificio para que el Señor nos bendiga. Y entonces Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Otra vez, el mismo error. No guardó el mandamiento de Dios, igual que Usa, igual que Nadab y Abiú. No guardó el mandamiento que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces, estas son las razones por las que Saúl perdió su reinado. Por desobedecer la forma como Dios había establecido que se debía adorar. Claro, nosotros ya no hacemos holocaustos, porque el holocausto nuestro, nuestro sacrificio es nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso a nosotros no nos da licencia, hermanos, de acercarnos a través de Cristo de manera descuidada o desobediente a la voluntad de Dios. Miremos, hermanos, entonces el segundo valor. Ya ese es el primer valor que nos enseñó, que nos enseña nos ayuda a valorar la adoración como algo sagrado. La adoración a Dios sigue siendo algo sagrado, aunque nosotros no lo hagamos a través de las formas o los símbolos o los tipos que se usaban en el Antiguo Testamento. Sigue siendo sagrado. Nos muestra que Dios es un Dios santo. Nos muestra que debemos ir a su presencia de una manera adecuada, no descuidada. En segundo lugar, el segundo valor es que Dios nos muestra en esta palabra, mis hermanos, nos muestra que considera muy seriamente el pecado y al mismo tiempo su disposición a perdonarnos. Si nosotros vamos por un momento a Hebreos capítulo 10, que los invito a que miremos Hebreos capítulo 10, allí en el Nuevo Testamento, al final, dice allí en Hebreos capítulo 10 del 1 al 10, voy a leerles este texto. Y es bien importante que pongan atención, mis hermanos, porque aquí hay un detalle que vamos a mirar sobre esto que estamos leyendo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando al mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, y te agradaron, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esto es parte de lo que vamos a estar predicando en estos meses sobre Hebreos, pero quiero señalar dos cosas importantes. Una es, primero, que claramente este texto está mostrando desde el verso 1 que todo lo que venía de antes son sombras, eran sombras, ¿sí? Que simplemente lo que hacían era apuntar a lo que iba a venir, ¿sí? Y lo segundo que quiero señalar es que estos sacrificios que ellos hacían, a través de estos holocaustos, a través de sacrificar un animal, ¿sí? Entonces, no podían hacer perfectos a las personas. Es decir, estos sacrificios lo que hacían era una limpieza temporal por el pecado, una limpieza temporal por el pecado de ellos. Pero ellos cada vez tenían que volver y volver a hacer sacrificios. Porque dice acá el autor de Hebreos que de otra manera, si ellos hubieran sido perfeccionados, ellos ya no tendrían, esos sacrificios no tendrían que hacerse de nuevo, ¿sí? Sino que ya serían limpios para siempre. Pero dice el versículo 3, en estos sacrificios cada año se hacían en memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque ellos tenían que recordar otra vez esos pecados del año pasado y del año antepasado y otra vez volver a hacer el sacrificio. Y mire el verso 4 porque lo dice. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y esto es bien importante. En el Antiguo Testamento Dios puso estas formas, estos símbolos, estos tipos, estas sombras para hacer las cosas, pero no significaba que la sangre de estos holocaustos, de esos toros y esos machos cabríos quitara el pecado. No quitaba el pecado. Simplemente era un símbolo. Entonces, ¿por qué nosotros comprendemos esto? Porque ya en Hebreos nos lo está diciendo. Ahora miremos lo que dice este verso 10 al 12 de Hebreos. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esos sacrificios los ofrecían una y otra vez y recordando otra vez los pecados de cada año y no podían quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces quiero que vean la diferencia. La diferencia está en que esos sacrificios de los machos cabríos, de los toros, no quitaban el pecado. Por eso tenían que repetirlos cada año. Pero Cristo, ¿sí? Con una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, Él logra no solamente quitar el pecado, sino hacer perfectos para siempre a los santificados. Nosotros ya no tenemos que hacer de nuevo sacrificios. Entonces la ley ceremonial exigía esto, pero yo lo que quiero ver es ese segundo valor. Nos muestra que Dios consideraba muy serio el pecado. Por eso es que ellos tenían que repetirlo porque realmente era muy serio el pecado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que esos del Antiguo Testamento fueron limpios de pecado? No fue por la sangre de los toros ni de los machos cabríos, sino fue por Cristo. O sea, ellos estaban mirando a Cristo, así como Moisés, mirando a Cristo para que sus pecados fueran perdonados. Entonces, esto es bien importante para nosotros, porque nos muestra, la ley ceremonial nos muestra que Dios considera el pecado como algo muy serio, porque Él entregó a su Hijo para dar su vida
por los pecados. Y con un solo sacrificio muestra la firmeza y la seriedad de la obra de Dios en Cristo Jesús, en su Hijo, por la cual Él con una sola ofrenda hace perfectos para siempre a los santificados. Y al mismo tiempo muestra también la firmeza en la disposición de Dios para perdonarnos. Mire cómo Dios les decía que tenían que hacerlo una y otra vez, mostrando que Dios tenía paciencia y Dios tenía una disposición de perdonar hasta que se cumpliese el advenimiento del Mesías, que se cumpliese el advenimiento de Cristo. Entonces, en estos sacrificios, la forma era, como dice Levíticos capítulo 1, verso 4, que ellos imponían las manos sobre el holocausto. Y imponían las manos sobre el holocausto para hacer lo que conocemos como una transferencia. Es decir, el holocausto era un macho cabrío, un toro sin defecto, sin mancha, ¿sí? Que prefiguraba a Cristo. Y ellos ponían sus manos y lo que hacían era transmitir simbólicamente su culpa al macho. Y el macho entonces, al ser culpable por los pecados, el macho cabrío moría. Esa era la simbología que había en la ley ceremonial, pero solo se cumple en Cristo. En Cristo, en Él, cuando Él hace la ofrenda perfecta, que hoy es el día, domingo de resurrección, como lo tenemos tradicionalmente, y el viernes murió en la cruz del Calvario de acuerdo a la historia y ya hace 2000 años, a la época histórica en lo que ocurrió. Entonces nosotros tenemos que entender que esa ofrenda se hizo y esa ofrenda fue perfecta, un solo sacrificio por los pecados de los hijos de Dios para siempre, para hacernos perfectos a nosotros, para santificarnos. Entonces Dios, ese segundo valor es muy importante. Nosotros cuando vemos sacrificios del Antiguo Testamento, vemos y valoramos cómo Dios considera con seriedad el pecado. Porque esto tiene que ver con adoración también, mis hermanos. Entonces ese era el segundo punto que quería desarrollar. Y quiero que miremos una última parte en la enseñanza de hoy. Que esta enseñanza, esto lo tomé del libro de John MacArthur, Worship. O bueno, también existe en español, Adoración. Y algunas partes de Ultimate Priority, perdón, de Strange Fire, que es Fuego Extraño, que es lo que vimos un poco de Nadab y Abiú. Es otro libro de él. Pero me interesa mucho mirar estos 4 puntos que nos da base para seguir estudiando lo que estamos estudiando de la adoración como introducción. Y es la adoración que es inaceptable para Dios. Entonces ya vimos 2 valores, que son 2 valores que tenemos que nosotros explorar, que tienen la ley ceremonial para nosotros. Y ahora vamos a ver 4 cosas que son adoración inaceptable para Dios. Vamos a mirarlas lo más rápido que podamos. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, está la adoración a dioses falsos. No vamos a dedicar mucho tiempo a esta parte porque esta la conocemos muy bien. Una adoración inaceptable para Dios es cuando adoramos a dioses falsos, cuando los hombres rechazan a Dios, adoran a dioses falsos como objetos, materiales, seres míticos, seres sobrenaturales o a sí mismos. Mire lo que dice Job 31, 24 al 28. Y Job está diciendo que él no hizo esto. Dice, si puse en el oro mi esperanza, en un objeto, y si dije al oro, mi confianza eres tú, dice, y si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, y si he mirado al sol cuando resplandecía y a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Y mire cómo Job, él reconoce que adorar estas cosas, mire si las miramos en detalle, el 24 habla de un objeto, el oro, el 25 habla de riquezas, dice de que él logró por él mismo, dice, y de que mi mano hallase mucho. El 26 habla de las estrellas, del sol, de la luna. Y el 27 habla, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano del amor a sí mismo. O sea, él dice, yo no hice ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque dice el verso 28, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Es decir, es inaceptable para Dios que nosotros tengamos cualquier forma de adoración a dioses falsos, incluidos nosotros mismos, ¿sí?
Y nosotros debemos verlo con claridad. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:20 nos enseña que aunque los hombres en ese entonces adoraban imágenes y hacían sacrificios a esas imágenes, la verdad muchos decían, no, mira, pero la verdad esa carne que sacrifican no es nada, porque al final los ídolos no existen. Los dioses, otros dioses no existen, no hay esos dioses. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:20 dice que tengan cuidado, porque realmente lo que ellos están ofreciendo en sus holocaustos no se lo están realmente ofreciendo a esas imágenes, sino se lo están ofreciendo a los demonios, a los demonios. Mire lo que dice 1 Corintios 10:20, mis hermanos, dice allí el verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, bueno, eso es para mostrar, hermanos, que para Dios este tipo de adoración obviamente es inaceptable. Vemos la advertencia en el primer y segundo mandamiento, en Éxodo 20, 3 al 6, los conocemos muy bien, ¿sí? Que nosotros debemos simplemente adorar a nuestro Señor, debemos adorar a Dios, y para Él es inaceptable cualquier tipo de idolatría. Mire lo que dice Isaías 48:11, dice, por mí, por amor a mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no daré a otro. Dios no está dispuesto a entregar su honra a otro, a una imagen, a entregar su honra a algo que Él abomina. Eso es adoración inaceptable. Y las consecuencias de adorar a dioses falsos las encontramos en Romanos. Todo lo que Dios los entrega, pasiones vergonzosas, Dios, todo eso que esos versículos los pueden explorar en algún momento, nos muestran consecuencias de adorar a dioses falsos. Entonces, la primera forma de adoración inaceptable para Dios es la adoración a dioses falsos. Y bueno, el pueblo evangélico dice, yo no tengo imágenes, no adoro al sol ni a la luna, ni adoro a seres míticos, ni a demonios. Pero hermanos, aunque nos hagamos imágenes de Dios mentales, eso también es una falsa adoración inaceptable. No debemos hacernos imágenes de Dios mentales. Algunos se imaginan a Dios como un señor con barba allí sentado mientras oran o mientras alaban al Señor. Eso no puede ser en la vida de un cristiano. Eso es una adoración que no debe ser. Entonces, la adoración inaceptable, la primera es a dioses falsos. En segundo lugar, mis hermanos, la adoración al Dios verdadero, pero de forma equivocada, de forma errada, ¿sí? El gran pecado, por ejemplo, que ocurre en Éxodo 32, la muerte de 3,000 hombres, y donde viene la ira de Dios, todos conocemos esa historia, pero vamos a mirarla por un segundo en Éxodo 32. Dice allí la palabra del Señor, busquémoslo, los que tienen su Biblia, mis hermanos. Éxodo 32 dice allí el verso 5, dice Éxodo 32:5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Recordemos que esta historia es cuando hicieron el becerro de oro que le pidieron a Aarón, al sacerdote. Todo el pueblo le pidió mientras Moisés traía las dos tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y que estaba allí en el monte de Sinaí. Ellos piden, como se demoraba Moisés, ellos piden que él haga ese becerro. Y mire que él hace ese becerro. Y dice allí que él edificó un altar delante del becerro y pregonó, mañana será fiesta para Jehová. Es decir, ellos estaban adorando o creyendo que adoraban al Dios verdadero, pero la forma era una forma errada. Mire lo que dice el verso 7 al 9, mis hermanos. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El pueblo se corrompió. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces vemos todo esto, como esta corrupción está llegando aquí al pueblo de Israel, y vemos en el verso 17, vamos hasta el verso 17, cuando Josué, recuerden que Josué estaba en la falda de la montaña y viene Moisés bajando y encuentra con Josué y siguen bajando.
Dice el verso 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. O sea, la forma como ellos estaban adorando y alabando a esa imagen, ¿sí? Y haciendo holocausto a la imagen, era una forma de, como de gritos, como era una cosa que desde donde estaba Josué y Moisés se escuchaban como gritos, como alaridos, imagínense ustedes. Pero entonces dice allí el verso 18, y él respondió, no es la voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, como si hubiera una batalla, o sea, diciendo, porque Josué lo que quería decir es que, mire, escucho tantos gritos que es como si estuvieran hombres fuertes gritando y débiles siendo matados y están gritando también. Y dice, no es así, dice Moisés. Dice, no es voz de alaridos fuertes, verso 18, ni voz de alaridos débiles, voz de cantar oigo yo. Lo que él estaba oyendo era que estaban ellos cantando de una manera tremenda. Y cuando llegó al campamento, dice allí, vio el becerro y las danzas, porque estaban danzando, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Entonces, nosotros vemos un gran pecado allí, mis hermanos, en esos textos. Los israelitas elaboraron el becerro fundido. Ellos creían estar adorando al Dios verdadero a través de una imagen. Cuando Dios se reveló a los israelitas, hermanos, nunca se presentó en forma de visible. Dios no desea ser reducido a una imagen. Podemos leer Deuteronomios 4, del 4 al 19. La idolatría no comienza con el cincel de un escultor, hermanos, sino empieza en la mente de uno. Cuando empieza a imaginar al Dios todopoderoso y a reducirlo a una imagen mental o a una imagen física. Todos estos textos nos enseñan mucho. Y claro, el pueblo fue castigado. Mire el verso 28, lo que dice allí en Éxodo 32, 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres, matados por sus propios hermanos. Sus propios hijos y padres se mataban entre sí, porque a todos los que hicieron esto fueron muertos, perdón. Entonces, eso es bien importante que lo veamos. Y el verso 30 al 35 nos dice al final de la historia, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme de la tierra del libro, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré a ellos por el pecado. O sea, Dios no perdonó, sino castigó. Y dice el verso 35, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Bueno, y conocemos la historia, ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida, solo Josué. Pero eso es bien importante para entender que otra forma de adoración inaceptable es creer que adoramos al Dios verdadero, pero de una forma errada, de una forma que Dios no ha mandado. Miremos el tercero. Solo nos quedan dos, mis manos, para terminar la escuela dominical de hoy, que se nos ha ido por 43 minutos. Pero dice el tercero, es la adoración inaceptable para Dios es una adoración al Dios verdadero otra vez, pero según un concepto personal. Y esto es como lo que hizo Nadab y Abiú, como lo que hizo Saúl, como lo que hizo Usa. Ellos fueron culpables de adorar a Dios con sus propios métodos, sin considerar la voluntad de Dios. Y esta es una adoración falsa. Dios no acepta esa adoración cuando uno cree que su propio concepto, su propia metodología también es válida. Y uno escucha eso en la iglesia hoy en día. Hoy en día muchas personas dicen, no, pues que a mí me parece que esta forma de adorar está bien, o sea, ¿cómo no voy a hacer esto? Y uno ve videos en YouTube donde personas están haciendo cualquier cantidad de cosas excéntricas en el púlpito, en la iglesia. Los domingos en el templo están haciendo cualquier cantidad de cosas excéntricas creyendo que adoran al Dios verdadero. Y eso realmente no es aceptable para Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios no acepta, es una adoración falsa.
porque es una adoración de acuerdo a lo que ellos creen que es aceptable, al concepto personal que tengan de Dios. Uno ve hombres vestidos de payasos. Ahí en internet uno encuentra videos de hombres que son hombres que están predicando y enseñando vestidos de payasos, vestidos como el Chapulín Colorado. Uno ve hombres arriba haciendo shows, haciendo todo tipo de shows, presentando. Uno ve arriba incluso el tema de las danzas. Recordemos lo que mirábamos allí en Éxodo 32, cómo la ira de Moisés vio y qué estaba haciendo el pueblo. Estaba danzando alrededor de la imagen del becerro y gritando de una manera descontrolada, porque aún Josué veía eso, escuchaba eso y le parecían como gritos de batalla. Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermanos, que hay una adoración inaceptable para Dios que es de acuerdo a nuestro concepto personal. La adoración no puede ser de acuerdo a nuestro concepto personal. Debe ser como Dios lo ha enseñado en la Escritura. Debe ser como Dios nos lo ha mandado. Y miremos un ejemplo que está aquí, la tradición de los fariseos. Recordemos esta historia en Mateo 15:13, que los fariseos buscaban adorar a Dios también a través de sus propios conceptos. El verso 15, verso 3 del capítulo 15 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? La tradición que tenían los fariseos y los escribas era una tradición de acuerdo a sus conceptos y ellos buscaban acercarse a Dios con esa tradición. Y ellos, dice el verso 6, invalidaban el mandamiento de Dios por esa tradición. ¿Y cuál era qué era lo que estaba pasando ahí en Mateo 15? Que ellos no estaban dando a sus padres, no estaban dando lo que los padres requerían de acuerdo a lo que había sido mandado por el Señor, sino la excusa que ellos daban era que todo lo que ellos tenían dispuesto era solamente para el Señor. Y entonces te los voy a leer, capítulo 15, verso 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. El verso 5 dice el capítulo 15 de Mateo. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello que yo pudiera darte. Es decir, no tengo nada que darte, porque todo lo que tengo acá es para dárselo al Señor, la ofrenda a Dios. Dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y por eso dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ellos se inventaron eso. Como que no podía ayudar al papá y a la mamá porque no, todo lo que tengo aquí, es para llevarlo como ofrenda. No te puedo dar nada. Invalidaron el mandamiento de Dios por la tradición. Entonces, los conceptos propios, hermanos, que tengamos de cómo nos acercamos a Dios, cómo adoramos, deben ser eliminados. Eso nos obliga obviamente a ser más estudiosos de la palabra, pero nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que ser muy cuidadosos en la manera como nos acercamos a Dios y estos domingos vamos a estar mirando más en detalle cómo es. Bueno, y el último, y ya con esto terminamos la escuela dominical, es una adoración inaceptable para Dios, es adorar al Dios verdadero de la forma correcta, pero con mala actitud. ¿Sí? Y es que nosotros siempre cuando nos acercamos a Dios debemos tener asombro, reverencia, temor de Él. Debemos honrar su nombre. Podemos, hermanos, como lo escribo allí, eliminar todos los dioses falsos. Podemos eliminar las imágenes que hacemos, tanto físicas como mentales. Podemos eliminar las formas de adoración no ordenadas según nuestros propios conceptos. Sin embargo, si la actitud del corazón cuando adoramos a Dios no es la correcta, la adoración también se vuelve inaceptable ante Dios. Recuerden lo que dice Efesios 5:10. Siempre debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Nosotros debemos acercarnos a Dios comprobando qué le agrada a Él. ¿Cómo debemos honrarlo a Él? Bueno, ahí puse un ejemplo en Malaquías 1:6 al 8 donde ya, y hay varios textos en el Antiguo Testamento donde es el reclamo de Dios por la forma como el pueblo ya se estaba acercando a Dios, claro, haciendo usando lo que Dios le había dicho que debían usar y haciendo lo que Dios les había dicho que debían hacer, pero se estaban acercando de una manera inaceptable. Allí en Malaquías, capítulo 1, voy a leer lo que dice. El hijo honra al padre, lo que dice el Señor, y el siervo a su señor. Sí, pues
Soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Miren lo que ellos estaban haciendo. Estaban menospreciando el nombre de Dios. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará o será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, eso era lo que estaba pasando, que el pueblo ya no estaba honrando al Señor. Estaban haciendo lo que Dios les había mandado, pero de una manera descuidada, de un mal hecho, ¿sí? Y él dice, ya no me temen, me menosprecian, me deshonran a mí. Y nosotros podemos hacer lo mismo, hermanos. Podemos estar adorando al Dios verdadero de la forma correcta, pero con la actitud equivocada. Podemos estar en la iglesia leyendo la Biblia sin temor. Podemos estar escuchando la palabra. Todo esto es parte de la adoración, escuchando la predicación sin reverencia, sin asombrarnos de lo que Dios dice. Podemos estar cantando los himnos, que también es parte de la adoración, sin el asombro, sin la reverencia, sin honrar al Señor. Podemos estar haciéndolo con mala actitud. Podemos estar en medio del día de adoración dispuestos, la forma de sentarnos, la forma de estar atentos a la reunión. Podemos estar distraídos con el celular. Podemos estar hablando con el vecino. Podemos estar haciendo una cantidad de cosas. Claro, sí, Señor, estoy aquí. Cristo es mi mediador. Pero podemos estar haciéndolo mal. Entonces, por eso, hermanos, Efesios 5:10 dice, comprobemos todo lo que es agradable al Señor. Esta es la escuela dominical, hermanos, el tema que quería traerles para que aprendamos más sobre la adoración. Quiero despedir esta reunión con una oración pidiéndole al Señor que nos ayude para comprender de qué manera debemos honrar su santo nombre y debemos adorarlo para la gloria de su nombre. Oremos, mis hermanos, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por esta enseñanza de escuela dominical, gracias por este tema nuevo que estamos abordando de la adoración. Gracias por mostrarnos, Señor, lo importante de los valores que están allí reflejando tanto la ley ceremonial como todas tus leyes, Señor, que nos muestran que tú eres un Dios santo, celoso, que a ti te importa la forma como nos acercamos a ti, que a ti tú eres exigente en la forma como nosotros adoramos, con la forma como, Señor, vamos a ti, a tu presencia. Permite que como hijos tuyos, Señor, como iglesias, podamos nosotros tener una adoración como iglesia correcta, una adoración que te agrade, no pensando que es por nuestros conceptos personales o por la forma como creemos que debemos adorar, sino que sea tu voluntad. Eso nos obliga a estudiar más tus escrituras. Eso nos obliga a mirar más detalle de cómo acercarnos a ti, Señor. También en la adoración familiar, estos días que estamos haciendo el altar familiar, el culto familiar en nuestras casas, permite que la adoración sea adoración correcta, esposos, esposas, hijos e hijas, que podamos acercarnos a ti, Señor, en nombre de Jesucristo, como nuestro mediador, porque a través de Jesús como mediador nos acercamos a tu presencia, pero permite que sea de una forma cuidadosa, de una forma reverente, de una forma respetuosa, de una forma reconociendo quién eres tú, la majestad en las alturas. Señor, bendice al pueblo que escucha esta enseñanza. Alabamos tu nombre en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tomar unos 15-20 minutos para que descansen y después podemos retomar con la predicación de la palabra. Que el Señor los bendiga mucho a todos.